Amantes del emparrillado, bienvenidos de nueva cuenta a Yardline. Hoy exploraremos los momentos más destacados y las estadísticas más impresionantes de la temporada 2024 de la NFL. Ha sido un año lleno de récords, actuaciones sorprendentes y eventos memorables que han dejado una huella imborrable en la historia del fútbol americano. Iremos con los datos semana tras semana. Esta temporada se implementó un nuevo formato en el kickoff y fue DJ Dallas de los Cardinals el primer jugador que logró regresar una patada hasta las diagonales bajo este formato. Lo hizo en la derrota de su equipo frente a los Bills. Frente a los Ravens, Patrick Mahomes se convirtió en el líder de yardas por pase en la historia de los Chiefs al superar a Len Dawson, que tenía 28,507. Caleb Williams se convirtió en el primer jugador elegido con la primera selección global en ser titular y ganar en la semana 1 desde que lo hiciera David Carr en el 2002. Los Packers se convirtieron en el primer equipo en la historia en alcanzar la marca de las 800 victorias, esto tras derrotar a los Colts en la semana 2. Con apenas 20 años, el corredor de los Jets, Braylon Allen, rompió el récord como el jugador más joven en anotar un touchdown desde la línea de scrimmage. La marca estuvo vigente por 94 años y fue impuesta por Arnie Herbert en 1930. Marvin Harrison Jr. se convirtió en el primer jugador novato en registrar 4 más recepciones y 2 o más touchdowns en el primer cuarto desde que lo hiciera su padre, Marvin Harrison, con los Colts en 1996. Aaron Rodgers se convirtió en el sexto mariscal de campo en tener 150 inicios en su carrera. Patrick Mahomes impuso el récord de más victorias en sus primeros 100 inicios con 78. El récord anterior le pertenecía a Tom Brady y Roger Staubach con 76. Malik Neighbors se convirtió en el primer jugador en la historia en registrar al menos 20 recepciones, 250 yardas y 3 touchdowns en los primeros 3 partidos de su carrera. Además se convirtió en el receptor más joven en tener múltiples anotaciones en un mismo partido, superando a Mike Evans. El partido del Monday Night Football entre los Commanders y los Bengals de la semana 3 fue el primero en no registrar ningún turnover o punt desde 1940. Después del touchdown de DJ Moore frente a los Rams, el receptor ha logrado recibir pase de anotación de 3 primeras selecciones en el draft: Caleb Williams, Baker Mayfield y Cam Newton. Sam Darnold se convirtió en el primer quarterback en ganar y tener 2 o más pases de touchdown en cada uno de sus primeros 4 partidos iniciados para un equipo en la era del Super Bowl. Jared Goff estableció el récord de más pases completos sin tener uno incompleto en un solo juego con 18. El récord anterior era de Kurt Warner con 10. Aaron Rodgers se convirtió en el noveno quarterback en la historia de la NFL en alcanzar las 60,000 yardas en la semana 5. Max Crosby es ahora el cuarto jugador desde 1982 en registrar al menos una captura en 10 partidos consecutivos frente a un mismo oponente, en este caso fue Denver. El safety de los Packers, Xavier McKinney, se convirtió en el primer jugador desde 1970 en interceptar al menos en una ocasión en los primeros 5 partidos con un nuevo equipo. Jayden Daniels se convirtió en el primer quarterback novato en registrar al menos 1000 yardas aéreas y 250 yardas terrestres en sus primeros 5 partidos. TJ Watt logró 100 capturas en su carrera en 109 partidos disputados, siendo el segundo jugador que más rápido llegó a esta cifra, solo superado por Reggie White, quien lo consiguió en 96 partidos. Además, junto a JJ Watt, son la primera dupla de hermanos que logra alcanzar dicha marca. Con la recepción de 76 yardas para touchdowns frente a los Seahawks, Deebo Samuel se convirtió en el primer receptor en la historia de la NFL en registrar 20 recepciones de touchdown y 20 touchdowns terrestres. Caleb Williams se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en tener al menos 3 pases de touchdown y 50 yardas terrestres en un partido de la International Series. El regreso de patada de 96 yardas de Parker Washington de los Jaguars se convirtió en el touchdown más largo en la International Series, además de ser el primer touchdown de equipos especiales en la historia de los juegos internacionales. Josh Jacobs consiguió su primera recepción de touchdown en la semana 7 después de tener 211 recepciones y 1556 yardas para iniciar su carrera sin anotar una sola vez. Mike Evans se convirtió en el 11º jugador en alcanzar la marca de las 100 recepciones de touchdown en la historia de la NFL. Justin Jefferson impuso el récord de más partidos con al menos 100 yardas recibidas en las primeras 5 temporadas de un jugador con 33. Patrick Mahomes es ahora el jugador más joven en llegar a las 30,000 yardas lanzadas, solo necesitó de 103 partidos.
Derrick Henry se convirtió en el 10º jugador en alcanzar los 100 touchdowns terrestres. Además se unió a Adrian Peterson y a la Danian Tomlinson como los únicos jugadores en tener al menos 10 touchdowns terrestres en 7 temporadas consecutivas. Lamar Jackson lanzó su cuarto partido con un rating de pase perfecto con al menos 15 intentos de pase, siendo la mayor cantidad para un mariscal desde 1950. El defensivo novato, Cameron Kinchens, consiguió un pick six de 103 yardas, el cual es el más largo en la historia de los Rams, e igualando el touchdown más largo para un jugador que no es de equipos especiales. Ja'Marr Chase registró 431 yardas frente a los Ravens, sumando los 2 juegos en los que los enfrentó esta temporada. Esta representa la mayor cantidad para un jugador frente a un mismo rival en una sola campaña en la historia de la NFL. Jalen Hurts se convirtió en el primer quarterback en registrar 10 touchdowns terrestres en 4 temporadas consecutivas. Brock Bowers registró 13 recepciones frente a los Dolphins, siendo este un récord para un ala cerrada novato. Gracias a las 81 yardas registradas por Justin Jefferson en la semana 11, llegó a las 6.811 yardas recibidas, superando a Torrey Holt y convirtiéndose en el receptor con más yardas en sus primeras 5 temporadas. En la semana 12, Patrick Mahomes lanzó para 3 pases de touchdown y 0 intercepciones, siendo esta la 24ª ocasión que lo consigue durante sus primeras 8 temporadas, igualando el récord de Russell Wilson. Caleb Williams alcanzó las 2.356 yardas lanzadas y los 11 pases de touchdown en la temporada, marcando el récord para un quarterback novato en la historia de la franquicia. Los Lions tuvieron marca de 11-1 después de 13 semanas, siendo este el mejor inicio en la historia de la franquicia, además de tener una racha de 10 victorias consecutivas, la mejor racha del equipo desde 1934. Josh Allen se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en registrar una recepción de touchdown, un touchdown terrestre y múltiples pases de touchdown en un solo partido. Jameis Winston es el primer jugador en la era del Super Bowl con al menos 400 yardas lanzadas, 4 pases de anotación y múltiples pick six lanzados en un mismo partido. Justin Herbert se convirtió en el tercer jugador en tener al menos 10 partidos consecutivos sin sufrir una intercepción, uniéndose a Tom Brady y a Derek Carr. Los Steelers igualaron el récord de los Cowboys de más temporadas consecutivas, terminando con al menos .500 en el porcentaje de victorias con 21. El ala cerrada de los Raiders, Brock Bowers, rompió el récord de más recepciones para un ala cerrada novato en la historia de la NFL con 87, superando a Sam Laporta que hizo 86 la temporada pasada. Josh Allen se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en lanzar 3 pases de anotación y anotar 3 touchdowns terrestres en un mismo partido. Justin Jefferson se convirtió en el primer jugador en alcanzar las 7.000 yardas en sus primeras 5 temporadas. Terry McLaurin es el primer receptor de Washington en registrar una temporada con al menos 10 recepciones de touchdowns desde que lo hiciera Gary Clark en 1991, cuando igual logró 10. Los Bengals consiguieron su victoria 400 en temporada regular tras vencer a los Titans en la semana 15. Después de derrotar a los Steelers en la semana 15, los Eagles consiguieron su 10ª victoria consecutiva, siendo esta la racha más larga en la historia de la franquicia. En el Thursday Night Football de la semana 16 presenciamos una Fair Catch Free Kick, siendo esta la primera ocasión que vemos un intento exitoso de dicha jugada desde que lo hiciera Ray Wersching en 1976. Además, Cameron Dicker conectó la free kick más larga en la historia de la NFL. Después de la actuación frente a los Browns en la semana 16, Joe Burrow se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en acumular 7 partidos consecutivos con al menos 250 yardas y al menos 3 pases de touchdown. El ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce, anotó su touchdown 77 con la franquicia en la semana 17 y se convirtió en el máximo anotador en la historia del equipo. Además, también se convirtió en el 15º jugador en alcanzar las 1000 recepciones y el tercer ala cerrada en lograrlo. Lamar Jackson se convirtió en el mariscal de campo con más yardas terrestres al alcanzar las 6110, superando las 6109 de Michael Vick. Durante la semana 17, Joe Burrow consiguió su 10º partido con al menos 250 yardas y 3 pases de anotación, convirtiéndose en el cuarto quarterback en lograr dicha marca. Saquon Barkley se convirtió en el 9º jugador en la historia de la NFL en alcanzar las 2000 yardas terrestres en una sola temporada. Brock Bowers impuso el récord de más recepciones para un jugador novato con 108, superando las 105 que registró Puka Nacua en el 2023. Jayden Daniels alcanzó las 820 yardas terrestres, convirtiéndose así en el mariscal de campo novato con más yardas terrestres tras superar las 815 que tenía Robert Griffin III.
En la semana 18, Mike Evans logró superar las 1000 yardas en la última jugada del partido frente a los Saints, marcando así su 11ª temporada consecutiva para iniciar su carrera teniendo al menos 1000 yardas, además de igualar a Jerry Rice como los únicos jugadores en tener 11 temporadas seguidas con al menos 1000 yardas. Frente a los Dolphins, Aaron Rodgers consiguió su pase de touchdown 500, uniéndose así a Tom Brady, Drew Brees, Peyton Manning y Brett Favre como los únicos jugadores en alcanzar dicha marca. Con las 7 recepciones que tuvo Trey McBride frente a los 49ers, alcanzó las 221 en su carrera, superando a George Kittle como el ala cerrada con más recepciones en sus primeras 3 temporadas. Los Bills se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NFL en anotar al menos 30 touchdowns por pase y 30 touchdowns terrestres. Lamar Jackson se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en registrar al menos 4000 yardas por pase y al menos 900 yardas terrestres en una misma temporada. Ja'Marr Chase concluyó la campaña como líder de recepciones, líder en touchdowns por recepción y líder en yardas recibidas, consiguiendo la triple corona. Chase es ahora el 6º jugador en la historia de la NFL que alcanza este hito. Ladd McConkey impuso el récord de más yardas recibidas para un novato en un partido de playoffs con 197, superando las 181 que tenía Puka Nacua. Derrick Henry logró su 4º partido de postemporada con al menos 150 yardas terrestres, igualando el récord de 4 partidos de Terrell Davis. Bo Nix y Troy Franklin hicieron historia con el touchdown que abrió el marcador en su partido frente a los Bills, y es que fue la primera anotación de un quarterback novato a un receptor novato en la historia de los playoffs. Los Rams igualaron el récord de más sacks en un partido de postemporada tras los 9 que tuvieron frente a los Vikings. Andy Reid es apenas el 4º head coach en la historia de la NFL que alcanza las 300 victorias en su carrera, incluyendo postemporada. Está por detrás de las 347 de Don Shula, las 333 de Bill Belichick y las 324 de George Halas. Los Lions y los Commanders se combinaron para 42 puntos en el segundo cuarto, siendo este un récord de puntos en un solo cuarto en la postemporada. Jayden Daniels es apenas el 2º quarterback novato en derrotar al primer sembrado en los playoffs. El primero fue Joe Flacco en el 2009 frente a los Titans. Los Eagles son el equipo de la NFC que más participaciones en la final de conferencia han tenido desde el 2000, con 8. Los Eagles impusieron el récord de más puntos anotados en una final de conferencia con 55. El récord anterior le pertenecía a los Bills de 1990 con 51. Los 7 touchdowns terrestres que anotó Eagles en la final de la conferencia nacional empata la mayor cantidad en un partido de playoffs, siendo los Chicago Bears en 1940 el otro equipo que lo consiguió. Jayden Daniels impuso el récord de más yardas para un mariscal novato en la postemporada con 577. Los Chiefs son el primer equipo en la historia de la NFL en regresar a un Super Bowl después de ser bicampeones. Josh Allen se convirtió en el primer mariscal de campo en la historia en perder 4 partidos de postemporada frente al mismo quarterback rival. Travis Kelce impuso el récord de más recepciones en Super Bowl con 35, superando las 33 que tenía Jerry Rice. Jalen Hurts se convirtió en el primer quarterback en registrar al menos 200 yardas aéreas y 50 terrestres en múltiples Super Bowls. Además se convirtió en el tercer jugador en haber ganado un título colegial y de la NFL como mariscal de campo titular, uniéndose a Joe Montana y Joe Namath. Devonta Smith es ahora el único jugador egresado de la Universidad de Alabama en haber anotado touchdown en la historia del Super Bowl. Saquon Barkley rompió la marca que tenía Terrell Davis e impuso un récord de más yardas terrestres en una sola temporada, incluyendo playoffs, con 2504. Cooper DeJean, defensivo de los Eagles, cumplió 22 años el día del Super Bowl y se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en registrar un pick six el día de su cumpleaños.